Servicios. La organización El Lugar de la Mujer cobija, escucha, protege y contiene con mirada de género a las víctimas de violencia familiar. www.lugardemujer.org.ar. La Casa del Encuentro es una red nacional que trabaja para erradicar todo tipo de violencia contra mujeres, jóvenes y niñas. Asiste a las víctimas en su proceso de desvinculación con el victimario. www.lacasadelencuentro.com.ar. Agenda. Participa de la campaña Tu Huella SOS de Aldeas Infantiles SOS. Su objetivo es lograr recolectar 100.000 huellas o firmas para garantizar los recursos educativos de 90 niños y niñas durante todo el año escolar. Para dejar tu firma y ayudarlos, ingresa a www.tuhuellasos.org.ar. Realmente es notorio el incremento de los ataques incendiarios. En el último año habíamos hablado de 26 casos y 15 terminaron en víctimas fatales. Y las organizaciones sociales están trabajando mucho en ese tema, cuando se llega a la misma muerte y poder instalar la figura del femicidio en el Código Penal. Vamos a compartir la segunda parte de este informe. Una de las problemáticas, digamos, que produce esta situación de violencia hacia las mujeres es la pérdida de su autonomía, digamos, la baja autoestima, es decir, esa sensación de no puedo, no soy, no. Entonces, digamos, poder transformar esa situación, esa subjetividad en las mujeres es un elemento muy importante para poder modificar para el futuro, digamos, otras estrategias de vida y solidarizarse, ¿no?, entre pares. Casi toda la gente cree que violencia solamente es lo físico, como que lo psicológico, lo económico y la otra clase de violencia es como que no existe, como que es lo físico, la violencia y nada más. Entonces, aparte ni cuenta se dan que lo padecen. Entonces, como que cuesta a veces darles a entender que lo que están viviendo es violencia también. Que no se quede callada, que busque ayuda, que busque estos grupos así en los barrios y que van a ser escuchadas y ayudadas. Que no tengan miedo a enfrentar la vida, porque las mujeres tienen miedo a enfrentar por el factor económico. Implica a los hijos, ponen de escudo a los hijos, que no... Si la mejor vida que le pueden dar a los hijos, si tienen un hombre golpeador, es que no vivan ese ritmo de vida junto con los hijos, que vivan bien solas, pero van a vivir mejor. Y que no le tengan miedo a la vida, porque la vida es mejor vivirla pacíficamente que en el medio de la violencia. Pienso que esto puede estar ocurriendo en tu propia casa, en tu barrio o en la puerta de al lado, y es bueno no silenciarlo más, porque la vivencia es esa, hay miedo, hay temor de denunciarlo. ¿Por qué la mujer no se anima a denunciar cuando hay un caso de violencia en su casa? Porque hay una situación que debe ser comprendida en un cuadro de enorme dramatismo, y en condiciones de, yo diría, vulnerabilidad psicológica, que son muy, muy reconocidas, yo diría, en los ambientes clínicos. Entonces, el miedo es un sentimiento que acompaña siempre a la víctima. El miedo además la repliega, el miedo hace que digamos, el propio ingrediente del miedo inmoviliza a la víctima, porque sabe que efectivamente esta amenaza, que generalmente se cumple, impide que haya una osadía mayor. Algunas mujeres consiguen empinarse felizmente, consiguen, sobre todo en este caso es fundamental la coparticipación de otras mujeres, es fundamental esto que llamamos hoy día dentro del feminismo sororidad, solidaridad, que de alguna manera felizmente hay en algunos lugares hasta lazos construidos por las propias mujeres que pueden crear vínculos solidarios, sobre todo las que han estado fuertemente afectadas. Entonces eso es completamente necesario. Yo diría que el principal gigante con el que se encuentra una mujer es su propio miedo, ¿no? Tiene que vencer esa... Y una vez que lo vence, ¿a dónde va? Una vez que cruza esa línea, ¿a dónde acude y cómo se la protege, cómo se le garantizan sus derechos? Hay que pensar que, por un lado, la mujer puede vencer su propio miedo, pero primero pasando por diferentes etapas. Así como la violencia es un ciclo en el cual la mujer va ingresando en ese ciclo, en esa red en la que queda envuelta,
de miedo, de culpa, de sensación de baja autoestima, donde ella considera que lamentablemente esto es lo que le tocó en la vida y que bueno, son cosas de la vida privada, son cosas de la pareja, esta falta de percepción de que en realidad no es un problema individual. Es un problema social, es un problema colectivo, es un problema de todas y de todos. Ahora, la mujer, para llegar a vencer el miedo, yo comparto lo que decía Dora, necesita encontrarse con grupos de mujeres. ¿Pero para qué? En primer lugar, para fortalecerse. Ninguna mujer va a perder el miedo de un día para el otro. Entonces, primero, tiene que fortalecerse, buscar la asistencia en psicólogas, en todo un equipo que pueda trabajar con ella y junto a ella en forma interdisciplinaria para ir fortaleciendo e ir acompañando su propio proceso. Hubo 260 casos de femicidio el año pasado, hubo 26 casos de mujeres que han sido quemadas, 15 murieron, y quiero volver al tema del femicidio, porque está pasando, es cuando la violencia llega al punto extremo y la mujer muere. A ver, hay algunas posiciones que están en contra de la incorporación de la figura de femicidio, o no sé si en contra, por lo menos debatirlo, y estamos otras que estamos pensando que la incorporación de la figura de femicidio no la estamos pensando como que la figura de femicidio per se va a generar que no haya más violencia ni más femicidio. No, me pienso en el marco de protección, en los derechos, en las garantías para la mujer. Sí entra la ley, es importante. Claro, lo que sí estamos diciendo es que esta normatividad, junto y en paralelo y en simultaneidad con diferentes políticas públicas, genera lo siguiente. El femicidio incorporado al Código Penal va a producir que los jueces, a la hora de dictar sentencia, no tengamos los problemas que hoy tenemos. A ver, homicidio agravado por el vínculo. El homicidio agravado por el vínculo tiene que tener un vínculo probado. Los novios, las exparejas, las parejas que están divorciadas, no existe vínculo. Entonces, los penalistas plantean, bueno, existe el homicidio simple, con las diferentes categorizaciones. Ahora, sabiendo los antecedentes en Argentina que se aplican en estos sentidos las penas mínimas, tenemos casos como el de Adriana Maricel Zambrano, que fue asesinada a golpes con un nivel de albañilería. El juez entendió que la mató sin intención y le aplicó homicidio preterintencional. Tenemos el caso de Fátima Catán, donde el presunto asesino ni siquiera fue citado a declarar. Lo que está diciendo Fabiana es completamente importante, porque de los tres poderes públicos, el que está más en rémora es el Poder Judicial. Digamos, el Poder Legislativo ha dado avances muy destacados, muy importantes. Nosotros tenemos una legislación que todavía es incompleta, sin duda, pero que, sin embargo, da muchas más garantías que antes, por así decir. Pero la aplicación de la justicia es un poco lo que está señalando Fabiana. Es una aplicación que no tiene lo que podríamos llamar una encarnación subjetiva respecto de estas cuestiones. Y podríamos dar muchísimos ejemplos de falta de sensibilidad y tino. Es decir, no importa, el aparato legal dice una cosa, pero obviamente el recorrido ideológico de la justicia dice otra cosa, porque siempre hay posibilidades de ir por un camino, por un derrotero diferente. Entonces, ¿sale de esto alguien que realmente lo padece? ¿Sale de esto definitivamente? ¿De la violencia? De la violencia. De la violencia se puede salir sin ningún lugar a dudas. Dan testimonios cientos, millones de mujeres que han podido salir de la violencia. Pero para poder salir de la violencia, primero tenemos que reconocerla, pedir ayuda, buscar la ayuda adecuada, ya sea a través de las ONG, ya sea a través de las diferentes instancias gubernamentales que están y existen, en las cuales tenemos que pedir ayuda, y fundamentalmente tener la conciencia de que despacio y sobre seguro vamos a poder salir de la violencia. No es un destino para ninguna mujer
la violencia. Para cerrar, ¿qué hace, pienso, ahora, 9 de la noche, en alguien que esté padeciendo esto y le está pasando ahora? Y acá captó y reflexionó y tal vez decida algo. ¿Qué hace el primer pequeño paso que tiene que hacer mañana? Yo creo que tiene que ser consecuente con ese primer paso interno que es fundamental, ¿no? El desvelamiento, ¿no? Hay una primera posición de ruptura que es, esto que me pasa a mí no me pasa porque yo soy la peor de todas, porque me lo merezco, porque en realidad esta culpabilización es muy, digamos, omnipresente en todos los casos de victimación. Y es como un déjà vu en todas las historias. Es esta continuación. El segundo paso es la búsqueda de ayuda. Esa búsqueda de ayuda, hay lugares además que lo que tal vez requerimos es que haya una mayor divulgación de los lugares en donde se puede hacer la denuncia a través de teléfonos. Inmediatamente le van a decir qué es lo que debe hacer. En algunos casos es necesario porque, digamos, está sobre una situación caliente, etcétera, y buscar rápidamente el camino de hacer la denuncia policial, que es fundamental que se haga. Muchas mujeres tienen, en ese momento padecen, diríamos, un síndrome bien conocido de justamente la vergüenza, ¿no? Sí. La vergüenza es el otro sentimiento que acompaña. Bueno, hay que también sacudir ese segundo momento y no tener, digamos, y no tener miedo, no tener ninguna dificultad en acceder justamente al camino de la denuncia. Gracias. Ustedes han ayudado de manera muy importante hoy a generar conciencia, a poder reflexionar y sobre todo a llevar esperanza de que se puede salir de la violencia. La verdad, un verdadero placer y muchas gracias por acercarse hasta acá. Gracias. Ahora vamos a compartir nosotros las conclusiones. El miedo es un sentimiento que siempre acompaña a las víctimas y es fundamental la participación de otras mujeres para enfrentarlo. La violencia de género no es un problema individual, es un problema colectivo, de toda la sociedad. Es fundamental la incorporación en el Código Penal de la figura del femicidio, en virtud de los múltiples tipos de ataques que marcan desprecio a la condición femenina. De la violencia de género se puede salir. El primer paso es reconocerla, para así poder pedir ayuda. ¿Cuántas veces preferimos no ver, hacer silencio, no involucrarme porque esto no me está pasando a mí, no es mi problema? Y nosotros queremos difundir un valor, al menos que lo pienses, es la participación ciudadana, el poder madurar socialmente y como ciudadano y que finalmente te involucres, que seas parte también de la solución. ¿Qué podés hacer? Muy fácil. Tal vez tengas a alguien en tu barrio, tal vez tengas alguna amiga, algún vecino que esté pasando por este problema de la violencia del género. El solo hecho de acercarte y ofrecer tu ayuda es suficiente. Ha sido todo por hoy. Este es nuestro programa del día jueves. Nos vamos a volver a encontrar como siempre el jueves que viene. Recordarles que hasta el 31 de mayo está abierta la participación para que terminen de mandar sus videos al concurso en www.segundosparatodos.com.ar. Tienen toda la información. Espero que la hayan pasado bien. Ha sido un tema fuerte y nos vamos, como les dije, a reencontrar el jueves que viene aquí por Metro, muy cerca de ustedes. Nos vemos. Chao.